Bienvenidos, mi nombre es Lorena Iglesias, soy nutricionista del Departamento de Nutrición y vamos a ver esta clase de salud familiar, la parte 2. Vamos a ver la introducción para los recursos disponibles para el trabajo con las familias, la definición de familia, los tipos de familia y el ciclo vital familiar. Hemos hablado de familia ya varias veces, incluso en el video anterior, pero no hemos visto qué es una familia. Y una familia se va a entender como un grupo familiar organizado a modo de un sistema abierto y está constituido por un grupo que la mayoría tienen un lazo sanguíneo, ¿cierto? Legal, pero también afinidad. ¿Cuál es el propósito de las familias? Es proveer un contexto de apoyo para la satisfacción de las necesidades de todos sus miembros. Y eso es lo que se va a entender como una familia funcional. Una familia que funciona es la que, por definición entonces, se apoya en la satisfacción de las necesidades de cada uno de sus miembros. Entonces, ¿qué vamos a partir viendo? Como yo les decía en la introducción, vamos a ver los tipos de familia que existen. Los últimos censos muestran el aumento de las familias nucleares monoparentales. ¿Qué querrá decir eso? Familias nucleares monoparentales. Entonces vamos a ir viendo los tipos de familia. Una familia nuclear puede ser nuclear simple. ¿Qué significa eso? Que es una pareja que no tiene hijos. También puede ser nuclear biparental, que es una pareja con hijos. Y también puede ser nuclear monoparental, que es uno de los padres con hijos o hijo. Y entonces, cuando el censo nos decía que a medida que van pasando los años, lo más normal es encontrar familias monoparentales, quiere decir esto, que lo más normal son padres separados, ¿cierto? Donde uno tiene la tutela de los niños. También existen familias extendidas. Acuérdense que todas las anteriores son familias nucleares, tienen un núcleo. Y también encontramos familias extendidas que van a ser el núcleo que ya habíamos hablado antes, padre o madre o ambos, ¿cierto? Con o sin hijos y otros parientes. Acá se da mucho, por ejemplo, vivir con los abuelos, vivir con los papás de alguno de los padres. Entonces, eso es lo que se conoce como una familia extendida. Si yo vivo con mi mamá, mi papá, mi tío, entonces familia extendida. Mi mamá, mi papá, mi abuelo, familia extendida. ¿Sí? Pero también hay familias compuestas. ¿Qué quiere decir que una familia sea compuesta? Es que además de la gente que tiene un lazo sanguíneo como pariente, también están otras personas que no son parientes, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo vivo con dos amigos en mi casa y nosotros formamos una familia, comemos juntos, ¿cierto? Que es como la definición de hogar del censo. Comemos juntos, tenemos un presupuesto, ¿cierto? Cada uno tiene su pieza, compartimos, pero finalmente nos comportamos como una familia. ¿Qué tipo de familia sería esa? Una familia compuesta. Acá hace una aclaración y que excluye el servicio doméstico puertas adentro, ¿ya? Ellos no se entienden como familia compuesta. Y ahora que sabemos cómo determinar una familia, en el fondo decir qué tipo de familia es, vamos a ver el ciclo vital familiar. El ciclo vital familiar parte, por eso acá dice etapa, ¿cierto? Parte desde la convivencia o el matrimonio de dos personas, ¿ya? Pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, puede ser un hombre y una mujer, pero desde la convivencia o el matrimonio o la unión civil o lo que sea. Desde ahí comienza. ¿Hasta qué? Hasta el nacimiento del primer hijo. Esa es la etapa de formación. Acá algo muy importante y que vamos a empezar a introducir es este dibujo que está acá,
que les voy a explicar en qué consiste. Este dibujo nos dice que tenemos un hombre, que es el cuadrado, ¿sí? Y una mujer, que es el círculo. Esto quiere decir, es la simbología que se usa según el género para empezar a dibujar un genograma que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos un hombre, una mujer, y le hacemos este círculo al general para decir que viven juntos, ¿sí? Están en una misma casa, en un mismo lugar. Entonces, partimos en esto con la etapa de formación. La siguiente etapa del ciclo vital familiar es la expansión. La expansión se divide en A y B. Vamos a ver la expansión A primero. Y lo que nos dice es desde que nace el primer hijo hasta que el primer hijo tiene 11 años. Esa es la etapa de expansión A. O sea, tenemos un papá, tenemos una mamá, ¿cierto? Y tenemos una hija, porque es redonda, ¿sí? Un círculo, hija. Acá está la foto, ¿ya? Y ellos viven juntos, entonces vuelvo a hacer este círculo alrededor de las personas. Y luego pasamos a la etapa de expansión B, donde el primer hijo tiene 11 años hasta que nace el último hijo, ¿ya? Y acá tenemos, entonces, que tenemos un hombre, tenemos una mujer y tenemos una hija y un hijo, ¿sí? Y todos viven juntos. Expansión B. Y tenemos la etapa final de expansión, que es desde que nace el último hijo hasta que el mayor abandona el hogar. Entonces, tenemos un hombre, tenemos una mujer, tenemos una hija, que es la mayor. Siempre los hijos en estos esquemas que estamos aprendiendo a hacer van desde el mayor al menor hacia la derecha. Entonces, esta mujer que está acá nació primero, ¿cierto? Entonces es más grande, y después tenemos un hijo que nació posterior, ¿sí? Entonces, como acá dice, el mayor abandona el hogar, entonces en este círculo donde ponemos la gente que vive junta, este hijo ya no vive con él, ¿ok? Y pasamos a la etapa después de contracción, que es desde que el mayor abandona el hogar hasta que el menor abandona el hogar. Esto en Chile no es tan común, ¿cierto? Los hijos se mantienen mucho tiempo viviendo con sus padres, entonces a veces no llegamos a esta etapa de contracción. Pero si llegáramos y ambos hijos se van de la casa, entonces esa pareja vuelve a vivir sola. Volvemos a encerrar en bueno, este ya no es un círculo, pero más o menos un círculo, solamente a los padres, ¿sí? Y tenemos la etapa final de la contracción, que es desde que el menor abandona el hogar hasta que alguno de los cónyuges, ya sea hombre o mujer, fallece. En este caso, pensando en que las mujeres, ¿cierto?, viven más años, vamos a decir que el que murió es el hombre, nada personal. Entonces vamos a ponerle una X, ¿cierto?, porque está fallecido, y vamos a volver a hacer este círculo de que ellos entonces eran los que vivían juntos. Y finalmente pasamos a la etapa de la disolución de la familia, que es cuando ambos cónyuges entonces fallecen, ¿sí? Entonces, en resumen, y esta tabla dice exactamente lo mismo, pero lo importante es ir viendo acá, y lo voy a ligar con la clase que vimos, la parte 1 de la clase, donde vimos cuáles son los cambios en esta etapa. Y hay cambios muy importantes que tienen que ver con la preparación de la familia. Acuérdense que los ejemplos que vimos antes sobre las guías anticipatorias de adolescentes, ¿cierto?, o de las mujeres en menopausia, son del ciclo vital individual. Son cambios que le pasan a las personas en forma particular. Pero ¿qué pasa con los cambios que también ocurren a nivel familiar? También podemos hacer guías anticipatorias, porque van a generar crisis, ¿cierto?, dentro de la familia. Y acá tenemos, por ejemplo, cuando
la pareja, ¿cierto?, se convierte en un nuevo sistema de hombre-mujer adquiriendo roles en la convivencia. Y eso puede ser que también genere una primera crisis, ¿cierto? El acostumbrarse a vivir juntos. Después tenemos cuando la pareja pasa a ser padre, donde también hay una crisis nuevamente porque tenemos un nuevo miembro en la familia que tenemos que acostumbrarnos, tenemos nuevos roles, ya no tenemos este rol de pareja, sino que tenemos un rol de padres, ¿cierto? Y eso también puede crear una crisis para la cual también podríamos hacer una guía anticipatoria. Después tenemos cuando los niños empiezan, ¿cierto?, a la educación formal, a jardines, al colegio, ¿cierto? Y eso también va a generar una crisis no solo en nosotros, sino que también puede generar una crisis en los niños. Tenemos después la adolescencia, tener hijos adolescentes también causa una pequeña crisis, ¿cierto? O ajustarse como padres a cuáles son, a empezar a dejar a los hijos más libres, ¿cierto?, sobre sus decisiones, o etcétera. Ese ajuste también puede generar una crisis y es importante considerarlo. Y después tenemos cuando hay muchas crisis que se generan, de hecho una tiene un nombre en particular, que es de esta etapa, en el fondo, de cuando se va el primer hijo, o si tienen un solo hijo, que es la etapa del nido vacío. Es volver a encontrarse como padres, volver a adquirir el rol de pareja, porque ya no tienes hijos que cuidar. Entonces, esa etapa del nido vacío también se ve que muchas parejas finalmente fracasan en esa adaptación y se separan, ¿cierto? También puede ser una guía anticipatoria importante de saber cuáles son los cambios que van a ocurrir y que en el fondo son normales. Y así poder superar esa etapa de mejor forma. Y eso también va a ser importante. Entonces, lo que vamos viendo en estas etapas del ciclo es como cuáles van siendo los cambios, ¿cierto?, que van a ir generando este ciclo vital familiar. Y algo importante que tenemos que entender también es por qué les enseño esto. ¿Por qué les estoy hablando de la familia, de los tipos de familia, de los CEFAM, de las guías anticipatorias? ¿Por qué les converso esto? Se los cuento porque lo que vamos a aprender en los siguientes videos es hacer un estudio de familia. ¿Qué es un estudio de familia? Es una metodología de trabajo donde el grupo de salud, que se acuerdan que vimos este grupo de salud de cabecera que conversábamos, ¿cierto? Donde hay médicos, hay nutricionistas, hay enfermeros, hay diferentes profesionales de la salud, tiene el objetivo de profundizar el conocimiento y el análisis de la estructura, de la dinámica, de las redes de apoyo, para abordar con enfoque familiar sus problemas de salud, ¿ya? Implica trabajar con las familias como sistema, aprender a evaluarlas desde la perspectiva de la estructura, sus riesgos, los eventos estresantes, sus recursos, sus organizaciones, etc. Y, ¿qué es finalmente un estudio de familia? En concreto, es ir, ¿cierto?, a conocer la familia, a conocer cómo se organiza, cuáles son sus recursos, cuáles son sus apoyos, cuáles son sus redes, cómo se estructura, y de esa forma poder ayudarla en términos de salud, ¿ya? Espero que haya quedado un poquito más claro. ¿Cuándo se realiza un estudio de familia? Cuando exista una situación de salud que escapa al manejo habitual. Acuérdense que, ¿se acuerdan todas las poblaciones que les mostré que un CEFAM abarcaba? Les dije que la atención primaria es la que abarca la mayor cantidad de personas. Entonces no vamos a lograr hacerle a todas las personas un estudio de familia. Y no es necesario. ¿A quién le vamos a hacer un estudio de familia? A las familias, ¿cierto? O a las personas que tengan una situación de salud especial, algo que escapa de lo habitual. Y de esa forma podemos conocerla mejor y ayudarla. O cuando existen múltiples problemas de salud en una familia y no tenemos una clara explicación. Entonces, para eso vamos a hacer este estudio de familia.
¿Por qué? Porque acuérdense también que tenemos un cambio en el modelo de atención hacia el modelo biopsicosocial y es importante considerar la familia y su contexto para poder ayudar en términos de salud. Y cuando la persona manifiesta el deseo de la intervención, por ejemplo, acá les puse entre paréntesis caso índice y se los voy a explicar un poquito más adelante, pero puede ser que no solo el problema de salud sea mirado desde los profesionales, sino que acuérdense que las personas también tienen mucho que decir respecto a su propia salud y pueden ellos mismos pedir un estudio de familia. Y cuando hay presencia de conductas de riesgo, cuando algún profesional detecta conductas de riesgo, también puede hacer este estudio de familia para poder ver más en concreto de qué se trata. ¿Cómo se realiza un estudio de familia? Se realiza mediante una entrevista a cada uno de los integrantes de la familia, porque lo que necesitamos es conocerlo. También se pueden hacer visitas domiciliarias integrales, ¿cierto?, donde en la misma visita se apliquen los instrumentos o por medio de la observación también se vean algunas dinámicas familiares, ¿ya? Nosotros vamos a ver en la siguiente clase o el siguiente video, ¿cierto?, los instrumentos de salud familiar. ¿Qué cosas voy a aplicar en esta entrevista? ¿Qué instrumentos son los que me ayudan a establecer cómo se relaciona la familia? Entonces, antes vimos, ¿se acuerdan? Que habían reuniones de sector. ¿Se acuerdan que yo les dije que tuvieran eso en mente? En estas reuniones de sector, nosotros vamos a hablar de alguna persona que vimos en los controles, ya sea de la semana, si las reuniones son semanales, o si las reuniones son quincenales, de las personas que vimos durante esa quincena, y como este equipo, ¿se acuerdan que es de cabecera? Entonces, lo más probable es que la persona que yo converse en la reunión también haya sido vista por otro profesional. Entonces les voy a dar un ejemplo. Supongamos que la nutricionista atendió a un niño que estaba en riesgo de desnutrición o con bajo peso, ¿ya? Ese niño, entonces, es lo que se llama caso índice, ¿ya? Yo como nutricionista, que es la que está aquí de morado, ¿cierto? Voy a decir, yo vi un niño en riesgo de desnutrición, me parece extraño en estos momentos que haya un niño con esas características, ¿cierto? Y quiero ver si alguien más los atendió. Entonces acá, que está de azul, la enfermera me dice, sí, yo también vi ese caso, y además, por ejemplo, me pareció extraño porque tenía muchos moretones en el brazo, por ejemplo. Y ahí otra persona puede decir, bueno, yo atendí, este que está acá de rojo, que es el matrón, va a decir, yo atendí a la mamá de ese niño y vi tal cosa. Entonces, en general lo que hacemos es discutir y finalmente decidir que hay que realizar un estudio de familia para saber por qué ese niño está con riesgo de desnutrición, por qué esa madre, no sé, pasó tal cosa, o etcétera. Y de esa forma se decide que vamos a estudiar esta familia. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar una pequeña tarea que pueden hacer ahora mismo sacando un lápiz y una hoja y escriban entonces, de acuerdo a lo que vimos, qué tipo de familia es esta que está aquí en la foto. ¿Sí? Acuérdense que tenemos familias compuestas, ¿cierto? Familias extendidas, familias nucleares, ¿sí? ¿Qué tipo de familia es esta familia? Como pregunta 2, vamos a ver que me digan en qué etapa del ciclo vital familiar se encuentra esta familia, ¿sí? Y lo tercero es que me dibujen la familia. Acuérdense lo que vimos, de los círculos, ¿cierto? Los cuadrados, círculos mujeres, cuadrados hombres, ¿cierto? Y que los niños van en orden, desde el más grande al más pequeño, ¿ya? Y quiero que repitan el ejercicio para su propia familia, que dibujen
su propia familia y que ustedes también vean qué tipo de familia es en la que viven y en qué etapa se encuentran del ciclo vital familiar sus familias, ¿ya? Y la dibujen en una hoja, ¿ya? Hagan este ejercicio porque es muy importante para saber si están entendiendo o no la clase. Y ahora terminamos entonces con el segundo video. Muchas gracias.